Una voz grita: «Phoné Boontos». San Francisco de Asís, fundador. Papa Benedicto XVI, audiencia general, 27 de enero de 2010. Queridos hermanos y hermanas, en una catequesis reciente ilustré ya el papel providencial que tuvieron la Orden de los Frailes Menores y la Orden de los Frailes Predicadores, fundadas respectivamente por San Francisco de Asís y por Santo Domingo de Guzmán en la renovación de la Iglesia de su tiempo. Hoy quiero presentarles la figura de San Francisco, un auténtico gigante de la santidad que sigue fascinando a numerosísimas personas de todas las edades y religiones. Nacióle un sol al mundo. Con estas palabras, el sumo poeta italiano Dante alude en la Divina Comedia al nacimiento de Francisco, que tuvo lugar a finales de 1181 o principios de 1182 en Asís. Francisco pertenecía a una familia rica. Su padre era comerciante de telas y vivió una adolescencia y una juventud despreocupadas, cultivando los ideales caballerescos de su tiempo. A los 20 años tomó parte en una campaña militar y lo hicieron prisionero. Enfermó y fue liberado. A su regreso a Asís, comenzó en él un lento proceso de conversión espiritual que lo llevó a abandonar gradualmente el estilo de vida mundano que había practicado hasta entonces. Se remontan a este periodo los célebres episodios del encuentro con el leproso, al cual Francisco, bajando de su caballo, dio el beso de la paz y del mensaje del crucifijo en la iglesia de San Damián. Cristo en la cruz tomó vida en 3 ocasiones y le dijo: «Ve, Francisco, y repara mi iglesia en ruinas». Este simple acontecimiento de escuchar la palabra del Señor en la iglesia de San Damián esconde un simbolismo profundo. En su sentido inmediato, San Francisco es llamado a reparar esta iglesita. Pero el estado ruinoso de este edificio es simbólico de la situación dramática e inquietante de la iglesia en aquel tiempo, con una fe superficial que no conforma y no transforma la vida, con un clero poco celoso, con el enfriamiento del amor, una destrucción interior de la iglesia que conlleva también una descomposición de la unidad, con el nacimiento de movimientos heréticos. Sin embargo, en el centro de esta iglesia en ruinas está el crucifijo y habla. Llama a la renovación, llama a Francisco a un trabajo manual para reparar concretamente la iglesia de San Damián, símbolo de la llamada más profunda a renovar la iglesia de Cristo, con su radicalidad de fe y con su entusiasmo de amor a Cristo. Este acontecimiento, que probablemente tuvo lugar en el 1205, recuerda otro acontecimiento parecido que sucedió en 1207, el sueño del Papa Inocencio III, quien en sueños ve que la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia madre de todas las iglesias, se está derrumbando y un religioso pequeño e insignificante sostiene con sus hombros la iglesia para que no se derrumbe. Es interesante observar, por una parte, que no es el Papa quien ayuda para que la iglesia no se derrumbe, sino un pequeño e insignificante religioso que el Papa reconoce en Francisco cuando éste lo visita. Inocencio III era un Papa poderoso, de gran cultura teológica y gran poder político. Sin embargo, no es él quien renueva la iglesia, sino el pequeño e insignificante religioso. Es San Francisco, llamado por Dios. Pero por otra parte, es importante observar que San Francisco no renueva la iglesia sin el Papa o en contra de él, sino solo en comunión con él. Las dos realidades van juntas: el sucesor de Pedro, los obispos, la iglesia fundada en la sucesión de los apóstoles y el carisma nuevo que el Espíritu Santo crea en este momento para renovar la iglesia. En la unidad crece la verdadera renovación. Volvamos a la vida de San Francisco,
puesto que su padre, Bernardone, le reprochaba su excesiva generosidad con los pobres. Francisco, ante el obispo de Asís, con un gesto simbólico, se despojó de sus vestidos, indicando así que renunciaba a la herencia paterna. Como en el momento de la creación, Francisco no tiene nada más que la vida que Dios le ha dado, a cuyas manos se entrega. Desde entonces vivió como un eremita, hasta que en 1208 tuvo lugar otro acontecimiento fundamental en el itinerario de su conversión. Escuchando un pasaje del Evangelio de San Mateo, el discurso de Jesús a los apóstoles enviados a la misión, Francisco se sintió llamado a vivir en la pobreza y a dedicarse a la predicación. Otros compañeros se asociaron a él en 1209. Entonces fue a Roma para someter al Papa Inocencio III el proyecto de una nueva forma de vida cristiana. Recibió una acogida paterna de aquel gran pontífice que, iluminado por el Señor, intuyó el origen divino del movimiento suscitado por Francisco. El poverello de Asís había comprendido que todo carisma que da el Espíritu Santo hay que ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, actuó siempre en plena comunión con la autoridad eclesiástica. En la vida de los santos no existe contraste entre carisma profético y carisma de gobierno, y si se crea alguna tensión, saben esperar con paciencia los tiempos del Espíritu Santo. En realidad, en el siglo XIX y también en el siglo pasado, algunos historiadores intentaron crear detrás del Francisco de la tradición lo que llamaban un Francisco histórico, de la misma manera que detrás del Jesús de los Evangelios se intentaba crear lo que llamaban el Jesús histórico. Ese Francisco histórico no habría sido un hombre de iglesia, sino un hombre unido inmediatamente solo a Cristo, un hombre que quería crear una renovación del pueblo de Dios sin formas canónicas y sin jerarquía. La verdad es que San Francisco tuvo realmente una relación muy inmediata con Jesús y con la palabra de Dios que quería seguir sine glosa, tal como es, en toda su radicalidad y verdad. También es verdad que inicialmente no tenía la intención de crear una orden con las formas canónicas necesarias, sino que simplemente, con la palabra de Dios y la presencia del Señor, quería renovar el pueblo de Dios, convocarlo de nuevo a escuchar la palabra y obedecer a Cristo. Además, sabía que Cristo nunca es mío, sino que siempre es nuestro, que a Cristo no puedo tenerlo yo y reconstruir yo contra la Iglesia, su voluntad y sus enseñanzas, sino que solo en la comunión de la Iglesia construida sobre la sucesión de los apóstoles se renueva también la obediencia a la palabra de Dios. También es verdad que no tenía intención de crear una nueva orden, sino solamente de renovar el pueblo de Dios para el Señor que viene, pero entendió con sufrimiento y con dolor que todo debe tener su orden, que también el derecho de la Iglesia es necesario para dar forma a la renovación, y así en realidad se insertó totalmente con el corazón en la comunión de la Iglesia con el Papa y con los obispos. Sabía asimismo que el centro de la Iglesia es la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo y su sangre se hacen presentes. La Eucaristía es la Iglesia. Donde sacerdocio y Cristo y comunión de la Iglesia van juntos, solo aquí habita también la palabra de Dios. El verdadero Francisco histórico es el Francisco de la Iglesia, y precisamente de este modo habla también a los no creyentes, a los creyentes de otras confesiones y religiones. Francisco y sus frailes, cada vez más numerosos, se establecieron en la Porciúncula, o Iglesia de Santa María de los Ángeles, lugar sagrado por excelencia de la espiritualidad franciscana. También Clara, una joven de Asís, de familia noble, se unió a la escuela de Francisco. Así nació la segunda orden franciscana de las Clarisas, otra experiencia destinada a dar insigne fruto de santidad en la Iglesia. También el sucesor de Inocencio III, el Papa Honorio III, con su bula Cum Dilicti de 1218,
sostuvo el desarrollo singular de los primeros frailes menores, que iban abriendo sus misiones en distintos países de Europa, incluso en Marruecos. En 1219 Francisco obtuvo permiso para ir a Egipto a hablar con el sultán musulmán Melech el-Kamel, para predicar también allí el Evangelio de Jesús. Deseo subrayar este episodio de la vida de San Francisco, que tiene una gran actualidad. En una época en la cual existía un enfrentamiento entre los cristianos y el Islam, Francisco, armado voluntariamente solo de su fe y de su mansedumbre personal, recorrió con eficacia el camino del diálogo. Las crónicas nos narran que el sultán musulmán le brindó una acogida benévola y un recibimiento cordial. Es un modelo en el que también hoy deberían inspirarse las relaciones entre cristianos y musulmanes, promover un diálogo en la verdad, en el respeto recíproco y en la comprensión mutua. Nostra Aetate número 3. Parece ser que después, en 1220, Francisco visitó la Tierra Santa, plantando así una semilla que daría mucho fruto. En efecto, sus hijos espirituales hicieron de los lugares donde vivió Jesús un ámbito privilegiado de su misión. Hoy pienso con gratitud en los grandes méritos de la custodia franciscana de Tierra Santa. A su regreso a Italia, Francisco encomendó el gobierno de la orden a su vicario, Fray Pietro Catani, mientras que el Papa encomendó la orden, que recogía cada vez más adhesiones, a la protección del cardenal Ugolino, el futuro sumo pontífice Gregorio IX. Por su parte, el fundador, completamente dedicado a la predicación, que llevaba a cabo con gran éxito, redactó una regla que fue aprobada más tarde por el Papa. En 1224, en el eremitorio de la Verna, Francisco ve el crucifijo en la forma de un serafín y en el encuentro con el serafín crucificado recibe los estigmas. Así llega a ser uno con Cristo crucificado, un don, por lo tanto, que expresa su íntima identificación con el Señor. La muerte de Francisco, su transitus, aconteció la tarde del 3 de octubre de 1226, en la Porciúncula. Después de bendecir a sus hijos espirituales, murió recostado sobre la tierra desnuda. 2 años más tarde, el Papa Gregorio IX lo inscribió en el catálogo de los santos. Poco tiempo después, en Asís, se construyó una gran basílica en su honor, que todavía hoy es meta de numerosísimos peregrinos, que pueden venerar la tumba del santo y gozar de la visión de los frescos de Giotto, el pintor que ilustró de un modo magnífico la vida de San Francisco. Se ha dicho que Francisco representa un alter Christus. Era verdaderamente un icono vivo de Cristo. También fue denominado el hermano de Jesús. De hecho, este era su ideal, ser como Jesús, contemplar el Cristo del Evangelio, amarlo intensamente, imitar sus virtudes. En particular quiso dar un valor fundamental a la pobreza interior y exterior, enseñándola también a sus hijos espirituales. La primera bienaventuranza en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3, encontró una luminosa realización en la vida y en las palabras de San Francisco. Queridos amigos, los santos son realmente los mejores intérpretes de la Biblia, encarnando con su vida la palabra de Dios. La hacen más atractiva que nunca, de manera que verdaderamente habla con nosotros. El testimonio de Francisco, que amó la pobreza para seguir a Cristo con entrega y libertad totales, sigue siendo también para nosotros una invitación a cultivar la pobreza interior para crecer en la confianza en Dios, uniendo a sí mismo un estilo de vida sobrio y un desprendimiento de los bienes materiales. En Francisco, el amor a Cristo se expresó de modo especial en la adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En la fuente franciscana se leen expresiones conmovedoras como esta: tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo y todo exulte al cielo cuando Cristo,
el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humildad sublime, que el Señor del mundo, del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. En este año sacerdotal me complace recordar también una recomendación que Francisco dirigió a los sacerdotes. Siempre que quieran celebrar la misa, ofrezcan, purificados con pureza y reverencia, el verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Francisco siempre mostraba una gran deferencia hacia los sacerdotes y recomendaba que se les respetara siempre, incluso en el caso de que personalmente fueran poco dignos. Como motivación de este profundo respeto, señalaba el hecho de que han recibido el don de consagrar la Eucaristía. Queridos hermanos en el sacerdocio, no olvidemos nunca esta enseñanza. La santidad de la Eucaristía nos pide ser puros, vivir de modo coherente con el misterio que celebramos. Del amor a Cristo nace el amor hacia las personas y también hacia todas las criaturas de Dios. Este es otro rasgo característico de la espiritualidad de Francisco, el sentido de la fraternidad universal y el amor a la creación que le inspiró el célebre Cántico de las Criaturas. Es un mensaje muy actual, como recordé en mi reciente encíclica Caritas in Veritate. Solo es sostenible un desarrollo que respete la creación y que no perjudique el medio ambiente. Números 48-52. Y en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, subrayé que también la construcción de una paz sólida está vinculada al respeto de la creación. Francisco nos recuerda que en la creación se despliega la sabiduría y la benevolencia del Creador. Él entiende la naturaleza como un lenguaje en el que Dios habla con nosotros, en el que la realidad se vuelve transparente y podemos hablar de Dios y con Dios. Queridos amigos, Francisco fue un gran santo y un hombre alegre. Su sencillez, su humildad, su fe, su amor a Cristo, su bondad con todo hombre y toda mujer lo hicieron alegre en cualquier situación. En efecto, entre la santidad y la alegría existe una relación íntima e indisoluble. Un escritor francés dijo que el mundo solo existe una tristeza, la de no ser santo, es decir, no estar cerca de Dios. Mirando el testimonio de San Francisco comprendemos que el secreto de la verdadera felicidad es precisamente llegar a ser santos, cercanos a Dios. Que la Virgen, a la que Francisco amó tiernamente, nos sostenga este don. Nos encomendamos a ella con las mismas palabras del Poverello de Asís. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey, Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposo del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro.